buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta instancia, en lo que es la difusión de nuestro programa de emisión de obligaciones negociables y lo que es el reperfilamiento de algunas de ellas que básicamente, para ya ir comenzando, tienen el objetivo de apoyar y facilitar y permitir llevar adelante el plan de inversiones que la empresa en este momento y en estos años viene llevando, bueno, como ustedes saben, con un programa bastante exigente de ejecución de inversiones en lo que hace fundamentalmente a la mejora del servicio eléctrico, un servicio eléctrico que sigue creciendo y un consumo de energía eléctrica que sigue creciendo año a año en el país, en esto que se ha llamado y se ha generalmente llamado la descarbonización, que a nivel mundial se está dando, o sea, la sustitución del uso de combustibles fósiles por el uso de energías limpias, y en este caso a través de la energía eléctrica, y por todo aquello que tiene que ver con, bueno, las distintas formas de energía que se incorporan. El país sigue creciendo, si bien en números de población somos similar en forma los que estamos aquí, las instalaciones siguen creciendo. Como todos vemos, en cada día hay nuevos edificios, nuevos emprendimientos, nuevas zonas francas, nuevos procesos productivos, y eso hace que la necesidad de la extensión de las redes eléctricas, la potenciación de las mismas y los nuevos usos como los que vienen a través de la movilidad eléctrica, la eficiencia a través de tecnologías de bomba de calor, con la medición inteligente, haga que se requieran cada vez más recursos. Por eso, y para simplemente dar un paneo general de esta emisión, qué objetivo va a tener en cuanto a la incorporación de fondos a lo que es la empresa, a qué van a estar dedicados en términos generales, en particular para este año y para los años subsiguientes. Como allí vemos, el plan que venimos realizando en estos años, desde el 2020 hasta el 2023, tiene desde el punto de vista de lo que es el criterio programa financiero, o sea, el pago de esas inversiones, incluidas el IVA, tiene una evolución que es creciente y que en promedio bueno, está llegando a los 227 millones de dólares de inversión anual, que como les decía antes, está con el objetivo y tiene el objetivo de mejorar la infraestructura eléctrica, que en el país llega a tener 93.000 kilómetros de líneas entre alta, media y baja tensión y 56.000 estaciones y subestaciones, que son las que además se suman a nuestras centrales de generación y que hacen que la empresa, bueno, tenga hoy un patrimonio del orden, bueno, un activo del orden de los 4.000 millones de dólares. Esa infraestructura tiene vida útil. En general, las instalaciones eléctricas, según el tipo de la instalación, en algunos casos llega a tener vida útil de 20 años, en otros casos 30 años, por lo cual el proceso de sustitución es clave, pero además, como les decía antes, hay que incorporar nueva infraestructura y nuevos, bueno, requerimientos que vienen de la mano del servicio eléctrico. Si vemos lo que estamos proyectando hacia los años siguientes en el presupuesto quinquenal de inversiones que presentamos y que fue aprobado para el año 24 y años siguientes, teniendo en cuenta que años siguientes del 24 se va revisando subsiguientemente, allí el presupuesto medio, el promedio de las inversiones aumenta. Pasamos de un promedio de 227 millones a 250 millones de dólares por año, que en definitiva, y para comentar someramente las principales inversiones a las cuales estará destinado, tiene que ver en potenciar en lo que es generación, lo que es el parque de nuestras centrales y básicamente con la incorporación de más energía renovable y en este caso de fuente solar fotovoltaica. Como todos sabemos, en el país hay del orden de 1.500 megavatios de energía eólica, hay del orden de 250 de solar fotovoltaica y el crecimiento que se dará en los años siguientes va a venir de la mano de la incorporación de más solar fotovoltaica porque
se complementan y se balancean muy bien. El viento tiene más producción en la tarde-noche, obviamente el sol durante el día, y esto suma a la potencia de nuestras centrales hidroeléctricas y también algunos emprendimientos de biomasa que hacen, bueno, que el Uruguay siga en la senda de ser un país donde el 97% en promedio, en años medios de lluvia media, de energía es de fuentes renovables. Esto viene de la mano y está en ese presupuesto quinquenal que comentamos. Entre los años 25 y 27 se van a desarrollar 2 parques solares fotovoltaicos que sumarán una inversión de unos 100 millones de dólares. Un parque de 25 megavatios que se instalará en los terrenos que UTE tiene en lo que es la zona cercana a Punta del Tigre, en Colonia Wilson, que se sumarán a un parque que en este momento está finalizándose su instalación, y luego 75 megavatios más que se instalarán en terrenos que se estaba en proceso en el departamento de Cerro Largo y que, de alguna manera serán uno de los parques solares fotovoltaicos más grandes que tendremos en Uruguay. Como les decía, ambas inversiones, el parque solar de 25 más el de 75 megavatios, va a sumar una inversión estimada de unos 100 millones de dólares y es parte del plan quinquenal que entre los años, como les decía antes, 25 y 27 se desarrollará. Pero a su vez en generación se va a estar desplegando un proyecto que ya está en proceso, que en esta etapa está en la etapa de ingeniería, y que a partir del año próximo empezará en etapas de más concreción desde el punto de vista de las obras, que es la renovación de la central Baigorria, que está al final de su vida útil, y con esta obra, donde se estarán invirtiendo 60 millones de dólares, extenderemos la vida útil de la misma. También incorporaremos algún megavatio más, pero fundamentalmente daremos certeza para que esta fuente de producción siga vigente en el país. Y luego también, si bien el 97% en promedio de la energía viene de fuentes renovables, debemos mantener todas las instalaciones referidas a las centrales térmicas, que son una fuente firme de energía que en caso de sequía o de alguna otra necesidad están siempre a la orden para que el sistema eléctrico esté vigente. En este caso vamos a estar invirtiendo en mantenimientos porque esas centrales también deben, luego de determinada cantidad de horas de uso, pasar por procesos donde se renuevan mucha de la infraestructura y de la tecnología que allí está para permitir ampliar su vida útil y también que siempre estén disponibles cuando se convocan. En definitiva, en el área de generación estaremos invirtiendo una parte importante del orden de unos 200 millones de dólares en el plan quinquenal que antes les comentaba. Pero también es necesario incrementar la infraestructura de las redes, en particular entre las inversiones de las redes de transmisión y de distribución, que como les decía son redes que hoy alcanzan a tener una dimensión de 93.000 kilómetros de extensión en todo el país. El más uso de energía eléctrica, la dispersión y descentralización que cada vez tienen más los parques solares, eólicos, requieren, por tanto, también en forma muy importante potenciar esa infraestructura. Entonces aquí, para nombrar algunos proyectos, y en definitiva son parte del plan quinquenal que también les comentábamos, llevamos adelante en estos años proyectos muy fuertes en lo que es potenciar lo que es el anillo y toda la red de transmisión de Montevideo y zonas aledañas, porque, como vimos anteriormente, el consumo se viene dando en un aumento. Ahí se estarán destinando en este plan quinquenal unos 85 millones, pero a su vez 100 millones de dólares serán destinados a sustituir, como les decía antes, redes que están llegando al fin de su vida útil y que debemos potenciar. Y a esto se suman 2 grandes proyectos de transmisión con líneas de 500 kilovoltios que hacen que, por ejemplo, en lo que es el proyecto de Cardal, segunda línea de Punta del Tigre, donde estamos destinando el orden de 59 millones de dólares, tengamos que toda la energía que desde el polo de generación que tenemos allí en Colonia Wilson, donde están las centrales de generación de Punta del Tigre A, como llamamos nosotros, de la central de ciclo combinado que se construyó después, y ahora se está instalando el primer parque solar fotovoltaico y vendrá el de 25 megavatios más que le estaba comentando en ese gran polo de generación.
requeríamos no solo tener un camino, una carretera, como llamamos a veces, para la transmisión de la energía, sino una segunda línea, para que en caso de que la primera fallara, tener una vía de evacuación y que el servicio siga operativo. Ese proyecto va a estar finalizado sobre los primeros meses del año próximo, pero es parte de nuestro plan quinquenal. Y el otro proyecto, ya más ambicioso, que es el del cierre del anillo de transmisión del norte, un proyecto de 220 millones de dólares, el proyecto más grande que tendremos en ejecución en el periodo de esta administración, y que refiere a que toda la red de alta tensión del país va a estar anillada. Eso quiere decir, también hago el símil con las carreteras, que si se corta de alguna manera el tránsito de energía por una de las vías, la energía puede llegar a los distintos puntos del país por la otra. Y entonces esta obra, que es una obra que implica unos 330 kilómetros de red de alta tensión, con del orden de 1000 torres que se estarán instalando entre lo que es Tacuarembó y Salto, pasando por Chamberlain, y permitirá, entre otras cosas, evacuar toda la energía de las plantas solares y fotovoltaicas que hay en la zona, y también de UPM2, en el cual también tenemos plazos exigentes según los contratos establecidos. Y esto tiene que ver también y mucho con la integración energética regional, la potenciación de las líneas de alta tensión, y en particular este cierre del anillo que comentamos ahora en el norte del país, permitirá que tanto energía que venga del país vecino, como ocurrió este año durante la sequía que tuvimos e importamos mucha energía de Brasil, básicamente por un tema de costos, no porque Uruguay no tuviera la posibilidad de abastecerse, pero sí resultó mucho más eficiente traer esa energía que Brasil tenía en exceso para Uruguay. Y como también recordarán, en el año 2021 vendimos más de 560 millones de dólares de energía a Brasil, por lo cual las redes de transmisión, y en particular también la conversora que está el Melo, que permite el intercambio entre ambos países, son claves para que el sistema eléctrico uruguayo ya tenga una dimensión mucho más internacional y nos permita ya proyectar negocios futuros e intercambios futuros que entre los tres países se están dando. En el caso de Argentina, la interconexión nosotros la tenemos a través de la Central Binacional Salto Grande, una interacción y una integración que viene también desde hace muchos años. Pero también hay que invertir en la última milla, que estas son las redes de distribución, las que llegan de las altas torres de transmisión hacia cada uno de los hogares, emprendimientos, fábricas, empresas, etcétera, y eso requiere inversiones en lo que son las redes desde el punto de vista urbano, rural, nuevos emprendimientos y, como decíamos, el uso cada vez más intensivo, que lo estamos viendo con nuevos usos, como es el riego a través de mecanismos de pivot y artificiales, y como también, sumando a la inversión de transmisión, hace que grandes proyectos que en el país se están instalando, como el de Google a través de data center, o los proyectos de hidrógeno, que también son iniciativa y vendrán en los próximos años, requieren en muchos de ellos la integración y la interconexión con la red eléctrica nacional, porque habrá mecanismos que cuando un privado instale su propia generación para que a través de una planta de electrólisis produzca hidrógeno, cuando requiera, en algunos casos, requiera energía renovable de UTE para producir ese hidrógeno verde, haya una red que una a ambos emprendimientos. En otros casos podrán existir emprendimientos que no estarán interconectados a la red, pero la tendencia que vemos en las últimas conversaciones y en los proyectos más grandes que se están instalando en el país, vemos que siempre habrá algún punto de conexión e integración, por lo cual las redes eléctricas son un factor clave. En particular, las inversiones en distribución tienen mucho que ver con la calidad del servicio, el decir, bueno, el no tener apagones como normalmente lo llamamos, y eso implica una tarea muy quirúrgica, porque en realidad por la extensión de las redes que antes le comentaba, hay que ir viendo cuáles son los puntos de toda esa red
y esa infraestructura tan grande que requieren una adecuación y hacia allí se dirigen las principales inversiones, atendiendo mucho también a sectores productivos. Tenemos un sector del riego que, como les decía antes, que está creciendo mucho en el arroz y en otros cultivos. Tenemos sectores lácteos que también requieren, que en su momento estaban alimentados de redes rurales y que ahora requieren, bueno, tener una disponibilidad mayor, y a todo eso deben estar nuestras inversiones destinadas, y por eso es tan importante en particular esta emisión que estamos haciendo y la disponibilidad de fondos para permitir y optimizar las mismas. Y para terminar mi parte y ya darle paso al equipo financiero de UTE para ir al tema central, también venimos desplegando, y es parte importante de nuestras inversiones, el avance en lo que es la medición inteligente, los medidores inteligentes que en el país al final de este año se llegarán a ser el 80% de todos los clientes de UTE. UTE tiene 1.600.000 clientes, al final de este año un 80% de ellos tendrán medición inteligente, lo que permitirá optimizar y hacer eficiencia en nuestros costos, dado que, bueno, ya no es necesario que el toma consumo pase todos los meses por todos los hogares, pero sobre todo facilitará también al cliente que en caso de que tenga el medidor dentro de su domicilio y no está cuando pasa el toma consumo, después tenía que tomar la molestia de pasar esa lectura, ya no es necesario, porque cada 15 minutos en forma automática y a nuestros centros de cómputos a través de la red de Antel, ya sea de fibra o de celular, llega la información de las medidas del consumo que, como les decía, cada 15 minutos de todos los clientes, en este caso de hasta el 80% de los clientes, lo que permitirá eficiencia en muchos procesos de cortes, reconexiones, cambios de potencia, cambio de tarifa, que todos se harán en forma automática desde el centro de cómputos, y también permitirá la reducción de pérdidas, porque bueno, será mucho más posible hacer balances de energía e ir viendo dónde tenemos alguna pérdida del mismo. Sin más, les quería dar un pantallazo muy somero de lo que son las inversiones de la empresa, las que en este periodo hasta el año 2023, inclusive, como les decía, con un promedio de 227 millones de dólares de ejecución por año, y las que se nos vienen en el plan quinquenal, que ya incrementan incluso a un promedio de 250 millones, en que básicamente están destinadas, y bueno, y que es lo que hace sentido a la emisión de obligaciones que ahora el equipo económico financiero de UTE, a través de Marcos Bassi y de Silvia Domínguez, estarán presentando, y luego estaremos abiertos para las preguntas que ustedes requieran. Muchas gracias.